Usa tus palmas, adórale. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno, rubí. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre. Sí, Señor, nuestros corazones solo desean adorarte. ¿Quién sino el Señor ha soñado en un plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, te exaltaremos. Por siempre y siempre, por siempre y siempre,
Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, quien nos permite celebrar un servicio más de adoración hoy domingo, cuando la iglesia, aunque de manera virtual, se congrega para rendirle honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos, cantando ya música navideña, predicando mensajes de la Navidad, porque este es el tiempo para celebrar. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que se nos unen cada domingo a través de YouTube, Facebook, las diferentes plataformas sociales que estamos utilizando para llegar a ustedes ininterrumpidamente todas las semanas. Recuerden también que los miércoles tenemos el tiempo de los grupos pequeños virtuales con el pastor Julio Escoto y su esposa Juliana, y los viernes con el pastor Ríos, un servidor, tiempo de oración. No se olviden, mis queridos hermanos, que por ahí viene ya el tiempo de Christmas Village, comenzando el sábado 19 en Lincoln Park. Yo espero que usted haya hecho su reservación, porque a esta altura del juego tienen que haberse llenado todos los espacios. Además, queremos recordarle un anuncio muy importante, es que el próximo domingo es el domingo anterior al día de Navidad, y la iglesia, el ministerio de alabanza y de adoración, el departamento técnico de nuestra congregación está preparando un tiempo especial de adoración para rendirle culto como se lo merece al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el tiempo de la Navidad. Así que usted no se quiere perder ese tiempo. Ore también por nosotros para que el Señor nos permita continuar llevando a cabo la obra para la cual Él nos puso en este lugar. Esos son los anuncios de esta semana. Dicho esto, ¿qué les parece si como cada domingo nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios? Que en esta ocasión la lectura se encuentra en Lucas capítulo 2. Vamos a leer Lucas capítulo 2, los versos 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Como siempre, leemos de la Nueva Versión Internacional. Si usted gusta, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios, si puede, ahí donde está. Si no, abra su Biblia, su tarjeta, su teléfono, su libro, y cualquiera que sea el lugar donde esté la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Y juntos leemos así. En la misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria
a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio de estar en contacto con tu bendita palabra. Agradecemos todos y cada uno de los favores inmerecidos que hemos recibido de ti, como por ejemplo el regalo del nacimiento de Jesucristo que celebramos en este tiempo. Usa tu palabra como cada domingo para que ella hable a nuestros corazones y tu nombre sea siempre glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento si se pusieron de pie. Albert Einstein, el famoso científico, dijo una vez: lo más hermoso que podemos experimentar es aquello que es misterioso. Es la fuente verdadera de todo arte y de toda ciencia. Está prácticamente muerto aquel a quien esta emoción le resulta extraña, aquel que ya no puede hacer una pausa para preguntarse y permanecer asombrado por las cosas que le rodean. Sus ojos están cerrados. Yo espero que puedan volver, dice Albert Einstein, yo espero que puedan los seres humanos volver a experimentar el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad. Aquel en que el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente se reveló como un niño recién nacido. El Dios de toda la creación. Llegó como un bebé indefenso a la ciudad de Belén. Y allí termina la cita que hace este extraordinario genio. Y nosotros agregamos que no hay una escena normal en la historia de la Navidad. Es una historia donde una virgen adolescente está embarazada. Los ángeles se presentan, hablan y comunican una extraordinaria e increíble noticia. Se produce un infanticidio masivo. Incluso para nuestros amigos incrédulos, estas cosas tristes que pasaron en el tiempo de la Navidad pueden sonar más como una tragicomedia de medianoche de un dramaturgo trastornado, como dijo alguien una vez, más que algo que cuenta la palabra de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos inmediatamente es: ¿qué podemos hacer ante estas rarezas de la Navidad? ¿Cómo podemos nosotros abordar el tema en el día de hoy? Emocionalmente, nosotros siempre estamos buscando conectarnos con la temporada que llamamos Navidad. Dígame si no es cierto, nos encanta la Navidad a la mayoría de nosotros. Para Johanny es la estación favorita del año. Ella se vuelve loca, gastando cuarto en luces y decoración. Pero no es cierto que nos encanta la Navidad. No es cierto que la misma al mismo tiempo tiene que ser algo más significativo que arbolitos de Navidad, regalos y comida. Leía un chiste de esos que me mandan a mí a cada rato que decía: llegó la Navidad. Es tiempo de alejarse de todas aquellas cosas que engordan. Por ejemplo, balanzas, donde uno se pesa, espejos
fotografías y amigos sinceros. Esas son las cosas de las que tenemos que alejarnos, que engordan en la Navidad. Hermano que me escucha, es muy probable que este año había comenzado para ti con muchas esperanzas de una nueva y mejor vida y muchas expectativas. Definitivamente el 2020 no fue lo que la mayoría de nosotros anticipamos. Pero no vamos a perder tiempo hoy haciendo énfasis en todo lo negativo que hemos vivido en este año, porque hay 1000 historias, como dijo alguien una vez, en la ciudad de 1000 habitantes, y cada uno de nosotros ha vivido alguna historia que tiene que ver con las expectativas frustradas de lo que ha sido el año 2020. Tal vez, mi querido hermano, este año en tu mesa de Navidad faltarán cosas y faltarán incluso seres queridos, porque tal vez lo perdimos este año. Si la Navidad, sin embargo, se tratara solamente de estas cosas externas, ¿qué pasa entonces cuando esas cosas externas no están presentes? Tal vez tu propia historia sea tan misteriosa como las que has leído una y otra vez y te preguntas cómo el autor de nuestras vidas pudo haber llevado esta historia a un final tan inesperado y tan triste en algunos casos como ha sido el final del 2020. Todas estas historias, antiguas o modernas, curiosas o dolorosas, sin embargo, hay un hilo que las conecta a todas, y por misterioso que sea, el misterio del nacimiento es cristalino, claro, diáfano, para aquellos de nosotros que hemos creído en esta historia. Es un tema que caminó a través de la historia desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y no vamos a tener tiempo hoy para hacer todos los enlaces, pero está ahí en la Biblia. La historia del nacimiento de Jesucristo comienza desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Y quién es este rescatador? ¿Quién es este libertador? ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Cristo que vendría a redimir la humanidad? Como en una buena novela, el misterio, la tensión, la intriga del advenimiento están envueltos particularmente alrededor del pesebre, en un título que se le dio Emmanuel, que todo el mundo sabe significa Dios con nosotros. No significa Dios cerca de nosotros, no significa Dios aproximándose a nosotros, significa Dios con nosotros. El Dios que vino a la tierra como un niño, como un bebé indefenso y pequeño, pero con toda la omnipotencia de Dios, llorando por la comida y la leche, y sin embargo, Él es el pan de vida, necesitando que se le enseñara a preparar una línea para pescar, pero Él es el pescador de hombres. Un chico que probablemente sufrió de resfriados, probablemente se peló la rodilla mientras jugaba en el patio de su casa, que tal vez incluso se torció un tobillo mientras jugaba con sus amiguitos en su casa, pero Él es el gran médico, Él es el gran sanador. Un niño que creció muy probablemente con temores reales, tentaciones reales, deseos reales. Sin embargo, dice la Biblia que Él es el deseado de todas las naciones, aquellos que no quieren más que hacer la voluntad del Padre que lo envió. Este niño es rey y es un misterio revelado. Él es el centro de la Navidad. No hay alegría de la mañana de la resurrección sin el dolor del Viernes Santo. Y no hay dolor del Viernes Santo sin que no existiera primero el pesebre. Pero este pesebre, un lugar donde ustedes saben se colocaba alimento para los animales, allí se acunó el que más tarde sería llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así como Jesús vino al mundo detrás de una posada que no tenía lugar para ellos, acostado en una cueva prestada, un día Él se aferraría a una cruz por causa del pecado tuyo y mío y sería enterrado en una tumba que hasta fue prestada.
porque ni eso tenía para poder reclamar alguna posesión aquí en la tierra. Por eso celebramos la Navidad, el misterio de que aunque nuestros pecados fuesen como la grana, dice Isaías, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Cordero de Dios impecable está con nosotros, es para nosotros. Hará que nuestros pecados sean tan blancos como la nieve. Y hoy buscamos de nuevo a este Rey, aunque en realidad, mis queridos hermanos, Él ya nos ha encontrado. Por lo tanto, lo que queremos hacer en el día de hoy, que hemos titulado este mensaje, el misterio de la Navidad, es dividir el mismo en 2 puntos. Como ustedes conocen ya la metodología. Punto número 1. La historia de Navidad es un verdadero milagro. La historia de la Navidad es un milagro. Volviendo a citar a nuestro querido genio Albert Einstein, él dijo en otra ocasión, solo hay 2 maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro, la otra es como si todo fuera un milagro. ¿Escucharon? 2 maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuera un milagro, y la otra, como si todo alrededor nuestro fuera un verdadero milagro. Si yo le pregunto a usted que me escucha, sí, a usted, ¿alguna vez tú has experimentado un milagro? ¿Alguna vez tú has experimentado un milagro en tu vida? Para algunos la respuesta va a ser no. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que no estoy de acuerdo con tu respuesta. Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Si tu respuesta es no, el pastor Ríos te quiere decir en el día de hoy que no está de acuerdo contigo. Y voy a explicar por qué. Al final de este sermón, según un estudio que leíamos, usted y yo habremos inhalado y exhalado aproximadamente 250 veces. Y como el pastor predica un poco largo, lo más probable es que sean unas 300 veces. Debido a que la mayoría de ustedes no piensan en que están respirando y exhalando, inhalando y exhalando, yo quiero que nos ayudemos a considerar el viaje que hace el átomo de oxígeno desde el momento que entra a nuestro organismo. Téngame paciencia porque hay un punto detrás de todo esto. El viaje de este átomo de oxígeno comienza cuando el aire pasa a través de la nariz, donde se filtra el polvo y los escombros no deseados que el cuerpo rechaza para que no entren al organismo. Las personas promedio, dice este estudio, mueve alrededor de 440 pies cúbicos de aire por día a través de la nariz y la tráquea y hacia los pulmones. El área de superficie de los pulmones es 40 veces mayor que el área de la superficie del cuerpo, comprimido dentro de un pequeño espacio entre las costillas. Una vez que los pulmones, los átomos de oxígeno y la hemoglobina viajan por el cuerpo humano a través de los vasos sanguíneos, si esos vasos sanguíneos se pusieran de extremo a extremo, medirían más o menos 100.000 millas de largo. Eso significa que los vasos sanguíneos del cuerpo podrían envolverse alrededor del ecuador 4 veces. Al final de su viaje, el átomo de oxígeno entra en células individuales, se une a los alimentos que comemos y libera energía en el cuerpo. Este artículo, para los que les gusta llevar anotaciones, se llama El milagro de la respiración y es escrito por James Robinson. Y James Robinson añade, el diccionario Webster define un milagro como una maravilla extraordinaria e inusual. Y él pregunta, ¿no es una maravilla inusual un torrente sanguíneo de 100.000 millas de largo en un cuerpo tan pequeño? ¿No es el viaje de un átomo de oxígeno una verdadera maravilla? No necesitamos, apunta el autor, eventos sobrenaturales para nosotros decir que hemos experimentado un milagro.
Todo lo que necesitamos es concentrarnos en el aliento que todos tenemos todos los días. El aliento humano, dice él, es sagrado. Aprecia tu respiración. Es el don milagroso de la vida. Yo quiero añadir a esto que ahora en tiempos de COVID, el respirar se ha convertido en una bendición para mucha gente. Incluso otros han muerto porque no han podido respirar. En Hechos capítulo 17, versículo 25, dice la Biblia que Dios da a todos los hombres vida y aliento. En Job 34, 14 y 15, dice que si Dios retirara su aliento de la humanidad, volveríamos al polvo de donde vinimos. La conclusión es esta: cada respiración que tomamos es un verdadero milagro. La persona promedio toma aproximadamente 23,000 respiraciones por día. Eso significa que experimentamos unos 23,000 milagros todos los días. Estamos rodeados de milagros, pero tenemos que tomar una decisión. Podemos vivir, como dijo Albert Einstein, como si nada fuera un milagro, o podemos vivir como si todo en la vida fuera un verdadero milagro. A esto podemos añadirle lo que dijo Ralph Waldo Emerson: la marca invariable de la sabiduría es ver lo milagroso en todas las cosas comunes. Ver lo milagroso en todas las cosas comunes. De vez en cuando, mis queridos hermanos, es bueno leer un pasaje de la Escritura donde nosotros podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, vamos a ver la historia de la Navidad por un momento desde la perspectiva de los ángeles. ¿Les parece? A lo largo de la historia, Dios usa ángeles para comunicar noticias especiales. Por eso es que se llaman ángeles, porque la palabra ángel lo que significa es mensajero. El término, lo hemos dicho muchas veces, no tiene nada que ver con la apariencia física, sino con la función de estos seres espirituales. Un autor que leía dice: vamos a llamarles el DAA, el Departamento de Anuncios Angelicales que Dios tiene. El DAA, el Departamento de Anuncios Angelicales. Estos seres han hecho algunos anuncios importantísimos para algunas personas importantes, incluyendo profetas, sacerdotes y reyes. Han anunciado la vida y la muerte, la victoria y la derrota, el juicio y la misericordia. Pero el anuncio más importante en la historia de la humanidad fue cuando los ángeles fueron comisionados para anunciar el nacimiento del Hijo de Dios. Imagínense una sesión administrativa cuando los ángeles se juntaron para tener idea de cómo iban a llevar a cabo este encargo que Dios les había dado y cómo ellos iban a cumplir para hacer este anuncio tan particular. Imagínense por un minuto que ellos dijeran: bueno, como es un anuncio tan importante y es el más importante de la historia, vamos a buscar personas importantes para comunicárselos en la tierra. Así que los ángeles se inventaron un plan para hacer este anuncio en un lugar importante, por ejemplo en el templo de Jerusalén, donde hubieran personas importantes como reyes o sacerdotes, en una época importante como por ejemplo la fiesta anual de la expiación, donde habían peregrinos importantes que venían de otra ciudad, y deciden incluso darle la noticia a las personas más honorables del lugar que ellos visitarían para hacer el anuncio. Y ya cuando están listos para ejecutar la obra, viene Dios y les da las siguientes instrucciones: no quiero que vayan al templo de Jerusalén, sino que vayan a una aldea abandonada, ignorada, llamada Belén, la más pequeña de todas. En lugar de llegar en el tiempo de la celebración anual, vamos a escoger una noche cualquiera. En lugar de reyes y sacerdotes, vamos a darle primero la noticia a un grupo de pastores, considerado probablemente uno de los grupos más insignificantes en el estatus social de aquella época. Imaginemos entonces a los ángeles
tomando todas las ideas que habían escrito y tirándola a la basura. A veces, a ti y a mí no nos impresiona la historia de Navidad porque la hemos escuchado demasiadas veces. Pero Dios podía haber anunciado el nacimiento de su Hijo como Él quisiera. ¿Por qué entonces no lo hizo de manera diferente a la que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras? Y la respuesta, o una de las respuestas, nos la da el autor Max Lucado, quien dice: si el ángel hubiera ido a los teólogos de aquella época, los teólogos primero habrían consultado sus comentarios bíblicos. Si hubieran ido a la élite de aquella época, estos habrían mirado a su alrededor para ver si alguien los estaba mirando. Si los ángeles hubieran ido a las personas exitosas de aquella época, estos probablemente primero habrían chequeado su calendario. Por eso, los ángeles fueron a los pastores, hombres que no tenían una reputación que proteger, una hacha para moler o una escalera para escalar, según apunta este teólogo. Hombres que no sabían lo suficiente para decirle a Dios que los ángeles no podían hablarle a los pastores y a aquellos que cuidaban de ovejas, y que el Mesías no podía yacer envuelto en pañales en un lugar donde se le daba alimento a los animales, el pesebre. Es fascinante que Dios no se revelara a los líderes religiosos. Definitivamente hay que leer el resto de los evangelios para descubrir por qué. Pero déjenme darles una teoría. Creemos que el error fundamental que cometieron los líderes de aquella época, y por lo cual a ellos no les vino primero la noticia del nacimiento del Mesías, es porque estos trataron de forzar a Dios y entrar a Dios en una caja religiosa. En lugar de conformarse a la imagen de Dios, ellos trataron de reducir a Dios a la imagen que ellos tenían. El producto con el que terminaron fue, apunta un autor, un Dios en una caja. Jesús sanó a la gente en el día de reposo, y en lugar de celebrar sus milagros maravillosos, los líderes conspiraron para matarlo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Mesías que había llegado no cabía en la cajita que ellos habían diseñado para Dios. En su libro llamado Rumors of Another World, Rumores de Otro Mundo, Philip Yancey dice que hay dos maneras de ver el mundo. Uno desmonta el mundo mientras que el otro busca conectarse y amar. Y continúa diciendo: vivimos en una era que sobresale en la primera y flaquea en la segunda. Los teólogos modernos han reducido a Dios, y los teólogos antiguos también, a un conjunto de proposiciones o sellos teológicos y hermenéuticos o fórmulas complicadas. Caemos en la trampa de lo que se llama el reduccionismo. No estoy sugiriendo que nosotros pongamos a un lado las escrituras y que no las examinemos con cuidado. Pero si no tenemos cuidado, vamos a terminar nosotros también con un Dios en una cajita. O, usando las palabras de A.W. Tozer, terminaremos con un Dios que nunca puede sorprendernos, que nunca puede abrumarnos, que nunca nos asombra, que nunca puede trascendernos. Los líderes religiosos eran teólogos reduccionistas en aquella época. Jesús en Mateo 23:23 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Se perdieron de disfrutar el bosque por concentrarse demasiado en los árboles pequeños. Trataron de encajonar a Dios, pero Dios no encaja en categorías bonitas y ordenadas. En contraste, con esta teología de la disección, podemos presentar el punto que aparece
el punto teológico que aparece en Isaías capítulo 55, versículo 8, donde el Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Una cosa es lo que nosotros creemos que Dios debió haber hecho, y otra cosa es lo que el soberano Dios entendió que debía hacer. Los astrónomos, para ilustrar esta verdad, los astrónomos han descubierto galaxias que están, oigan esto, a 13.200 millones de años luz de distancia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que una vez que la luz sale de la galaxia, viajando a 186.000 millas por segundo, más de 12.000 millones de años son suficientes o necesitan para que la luz llegue hasta nosotros. 12.000 millones de años. Así que si usted tenía la esperanza de viajar un día a otra galaxia, olvídese de eso. Dios dice que esa es más o menos la distancia entre sus pensamientos y nuestros pensamientos. Subestimamos a veces a Dios por 13.200 millones de años luz. El Salmo 145:3 dice que no hay límites para la grandeza de Dios y que nadie puede poner límites o entender la grandeza del Todopoderoso. Lo que estamos defendiendo aquí, mis queridos hermanos, es lo que alguien llamó la teología del misterio. San Crisóstomo dijo que los niños exhiben una sensibilidad innata al misterio, una observación que aplicó a la historia de la Navidad cuando él dijo: cuéntale a un niño la historia de Belén, la vigilia de los pastores, la búsqueda de los magos, de los reyes, de los sabios de Oriente, el canto o el hablar de los ángeles y el niño durmiendo en el pesebre. Los niños lo creen todo. Un adulto se sitúa de manera diferente, abre un debate sobre lo que él entiende, lo que no entiende, lo que debió haber sido, lo que no fue. Y él agrega: cuéntale a un niño la historia de la cruz. El niño lo acepta ávidamente, sin encontrar ninguna dificultad en ninguna de las partes de la historia. Cuéntale la misma historia a un adulto y otra vez buscará cómo defender sus propios pensamientos y cuestionar el plan de Dios en la manera en que llevó a cabo los hechos que se narran. ¿Qué tiene todo esto que ver con la historia de la Navidad y los pastores que aparecen en nuestra historia? Bueno, Max Lucado dice: Dios anunció el nacimiento a los pastores porque no sabían lo suficiente como para decirle a Dios o a los ángeles que no hicieran lo que hicieron, que no llegaran cuando llegaron, que no pusieran al niño donde lo pusieron, que no permitieran que María diera a luz en el lugar que dio, y que la celebración no debió llevarse a cabo el día en que sucedió. Una cita interesante de Max Lucado dice: las aves no necesitan ornitólogos para volar. Tampoco Dios necesita teólogos para hacer milagros. Dios lo que necesita son personas que crean en Él y acepten lo que Él hace. Más bien, Dios está buscando personas que no le digan a Él lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Los pastores tomaron a Dios, como dicen, en valor nominal, face value. Cuando oyeron la noticia, la abrazaron con una sencillez infantil. Lucas dice que se apresuraron para ir a ver al niño. A veces echamos de menos el milagro porque lo analizamos demasiado. Hace unos años, un artículo titulado Santa Claus, desde la perspectiva de un ingeniero, nos ilustra un poquito lo que estamos tratando de decir. Dijimos hace un minuto que muchas veces nosotros echamos de menos el milagro y no lo apreciamos porque lo analizamos demasiado. Sin embargo, hay personas que se han puesto, por ejemplo, a analizar el caso del llamado Santa Claus, right? Que está supuesto a aparecer
en Navidad. Y esto va a ilustrar de alguna manera cómo nosotros podemos analizar demasiado las cosas hasta el punto que nos puede volver locos. Este artículo, y otra vez téngame paciencia, este artículo explica que hay aproximadamente 378 millones de niños cristianos alrededor del mundo, según la Oficina de Referencia de Población, con una tasa media de censo de 3.5 niños por hogar. Se puede entonces suponer que hay 108 millones de hogares donde hay niños que Santa Claus tiene que visitar en una noche, suponiendo que hay por lo menos un niño que se portó bien en cada una de esas casas. 108 millones de casas. Santa Claus tiene 31 horas en Navidad para trabajar, porque usted sabe que hay diferentes zonas con diferentes horarios, y también por lo que tiene que ver con la rotación de la Tierra, particularmente si él comienza su viaje de este a oeste. Atención. Esto significa que Santa Claus debe hacer 967.7 visitas por segundo. 967.7 visitas por segundo. Para cada hogar con un buen niño, Santa tiene alrededor de 1 milésima de segundo para estacionar el trineo, subir por la chimenea, asumiendo que hay chimenea, llenar las medias con los regalos, poner las cosas debajo del arbolito, comerse la galleta si se la dejaron, volver a subir la chimenea, meterse en el trineo y volver a la próxima casa. Todo eso en 1 milésima de segundo. Suponiendo que cada una de estas 108 millones de paradas se distribuye de una manera uniforme, cada parada que él tiene que hacer. Eso quiere decir que debe haber más o menos 0.78 millas entre un hogar y otro, dándole a Santa Claus un viaje total de 75.5 millones de millas que él tiene que recorrer esa noche, sin contar la parada para ir al baño. Esto significa que el trineo de Santa Claus se tiene que mover a 650 millas por segundo, 3000 veces la velocidad del sonido. La carga útil del trineo añade otro elemento interesante, suponiendo que cada niño no obtiene más que un solo regalo de un tamaño averaje. El trineo tendría o pesaría unas 500,000 toneladas, sin contar lo que pesa el gordo de Santa Claus. Un reno convencional no puede tirar más de 300 libras. Incluso conociendo que los renos voladores pudieran tirar 10 veces el peso normal, el trabajo no se podría haber llevado a cabo solamente con 9 renos. Él hubiera necesitado 360,000 renos para poder hacer el trabajo esa noche. A pesar de todo, mucha gente verdaderamente cree más en Santa Claus que en los milagros de la Navidad. En segundo lugar, estamos frente a un nacimiento milagroso. Un nacimiento milagroso. La historia de aquella bella noche comienza en la pequeña ciudad de Belén, como hemos dicho ya, en Israel, hace más de 2000 años, donde nace una criatura cuya vida estaba destinada a afectar a un gran número de seres humanos. En aquellos días el emperador romano César Augusto había emitido un decreto para que se tomara un censo donde todo el mundo debía ser contado. Así que José y la muy embarazada María habían tenido que hacer un viaje de Nazaret a Belén de más o menos 112 kilómetros. Mientras estaban allí, llegó, dice la Biblia, el momento en que el niño debería de nacer. Y ella da a luz a su primogénito, no a su unigénito, a su primogénito. Ella lo envuelve en telas y lo coloca en un pesebre, un lugar donde se le da de comer a los animales, dice la Biblia, porque no había para ellos lugar en la posada o en el mesón. Aquel bebé, aquel niño, no era nada más y nada menos que el Mesías prometido. De su nacimiento aprendemos que el Señor Jesús
No vino a un palacio con salones de mármol y escaleras alfombradas. No se preparó una lujosa cámara para su nacimiento. Ni enfermeras ni médicos estuvieron allí para asistirlo. Las campanas de la catedral no sonaron. Bandas se quedaron en silencio. Ningún coro real estalló en canción. Llegó a un establo y fue puesto en un pesebre. Su madre solo tenía la paja para acomodar aquel lugar. Pero poco sabía el mundo que este bebé, a través de su nacimiento, vida, enseñanza y muerte, y después su resurrección, tendría una mayor influencia en la humanidad que el nacimiento de cualquier otro hombre en la historia. Cristo es la figura central de toda la historia y es adorado por innumerables santos alrededor de todo el mundo, que han estado, que están y que estarán hasta su segunda venida. Multitudes incalculables esperan con ansias el momento en que Él regrese de nuevo conforme a su promesa. La Navidad comenzó en el corazón de Dios y solo es completada cuando llega al corazón del hombre. La Navidad es el comienzo de una historia real clásica con todos los ingredientes adecuados: amor, alegría, paz, buena voluntad, reconciliación y relación. Estas son todas las cosas hermosas que significan para nosotros la Navidad. Las palabras paz y buena voluntad son familiares para cualquier persona que conozca la historia de la Navidad. Gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra a los hombres con los que Dios está complacido, dice una versión de Lucas 2:14. Con estas palabras, una multitud de ángeles va a alabar al Dios Todopoderoso en el momento del milagroso nacimiento del niño Jesús. Dios no ha cambiado y su plan para la paz y para la buena voluntad no ha cambiado. Esa es la clave de la paz en la tierra a la que nos referíamos la semana pasada. La paz entre las naciones y la paz en una familia. Paz en la tierra entre los hombres con los que Dios está complacido. Los acontecimientos sobrenaturales jamás vistos en la tierra comenzaron con el nacimiento de Jesús en Belén. Antes de que Cristo naciera, su venida fue anunciada por un ángel. El mensajero celestial usó el nombre Emmanuel para referirse a Cristo, que significa, ustedes saben ya, Dios con nosotros. Esta es la mayor manifestación del amor que el mundo jamás ha visto. Durante sus 33 años en la tierra, Cristo sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los quebrantados. Y además, como si fuera poco, resucitó a aquellos que habían muerto. Sin embargo, su mayor acto fue su sacrificio en la cruz por los pecados del mundo que se había alejado de Dios. Los milagros rodearon el nacimiento de Cristo y continuaron durante todo su ministerio terrenal para dar abundante testimonio de que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Además de su nacimiento sobrenatural, Jesús vivió una vida sobrenatural, murió una muerte sobrenatural y se levantó de entre los muertos y regresó al cielo de una manera sobrenatural. Cristo es rey. Él se fue, pero sigue siendo el Dios eterno y está sentado a la derecha del Padre, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. La pregunta que mucha gente se hace es: ¿por qué dejó Cristo la gloria del cielo para nacer en Belén, eventualmente morir en una cruz? Y la respuesta es: todo fue por el amor sobrenatural de Dios por ti y por mí. Un amor que se extiende mucho más allá de cualquier amor humano. La Biblia dice que porque Dios amó tanto al mundo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El famoso pasaje de Juan 3:16. Es por eso que en la primera noche de Navidad un ángel anunció: he aquí buenas nuevas de gran alegría, porque ha nacido
en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios encarnado, Dios en carne y hueso. Dios se ha convertido en uno como nosotros. Esto es un milagro por sí mismo y probablemente el más grande de todos los milagros, que Dios se hizo como un hombre. Dios se entregó a sí mismo para la redención de su creación. Y esta, mis queridos hermanos, es la mayor demostración de amor que se haya podido producir a través de la historia. Por lo tanto, este es el día más gozoso del año para los cristianos, porque celebramos el nacimiento de Jesucristo. Me refiero, por supuesto, a la época de la Navidad. Aquel que nos salva de nuestros pecados. Es por eso que Él se llama Salvador, el último don de amor de Dios para el mundo. Los cristianos creemos en el nacimiento de Jesús, que fue encarnado, que llegó a la tierra, que abrió las puertas para una nueva esperanza y abrió las puertas para la vida eterna. C.S. Lewis lo dice muy bien. El Hijo de Dios se convirtió en un hombre para que los hombres se conviertan en hijos de Dios. Dios se convirtió en un hombre para que tú y yo podamos convertirnos en hijos de Dios. Eso es la verdadera Navidad y algo que vale la pena celebrar. Como Isaías lo profetizó 700 años antes de su nacimiento, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El nacimiento de Jesús fue inédito, inimaginable e inigualable. Jesús se convirtió en nuestro pariente redentor más cercano para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Jesús fue absolutamente perfecto en todos los aspectos para poder redimirnos. Era perfecto en su estado preencarnado, antes de que tomara cuerpo. Era perfecto en su nacimiento virginal. Fue perfecto en su vida sin pecado. Fue perfecto en su resurrección y ahora es perfecto en la intercesión para nosotros en el cielo, y será perfecto en su segunda venida para que nosotros podamos experimentar el éxtasis de gobernar eternamente y para siempre en la presencia de este maravilloso ser. Durante esta ajetreada temporada navideña, aunque no está tan ajetreada por los problemas que estamos viviendo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa por un momento para examinar la vida sobrenatural de Jesucristo y preguntarnos por el amor sobrenatural de Dios por todas las personas, pero particularmente por ti y por mí. La Navidad nos recuerda que los valores que compartimos deben superar con creces las diferencias que hay entre nosotros, mis queridos hermanos. El brillo del ojo de un niño, la alegría de la risa de una abuela y el amor en el corazón de las madres y los padres por sus hijos. Todas estas bendiciones deben desenvolverse en la mañana de Navidad y luego vivirse durante todo el año. El verdadero significado de la Navidad no se trata del hombre que ama al hombre. El verdadero significado de la Navidad se trata de que Dios amó a los hombres. Se trata de que Dios dio el regalo más asombroso y espectacular para reconciliar consigo al mundo. Jesucristo, como el único Hijo de Dios, vino a la tierra y dio su vida para que podamos nosotros vivir. Sus acciones y sus palabras nos recuerdan que el servicio a los demás es fundamental para que nuestra vida tenga sentido y el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz pudiera tener importancia y relevancia en el día de hoy. La mejor manera de celebrar la Navidad es recibir con gratitud este precioso y perfecto regalo de Dios. Si tú todavía vas a celebrar Navidad y no has recibido el regalo de la salvación de Cristo Jesús, queremos invitarte a que lo consideres. ¿Alguna vez pensaste que Cristo nació para ti? ¿Te das cuenta de cuánto Dios te amó, que mandó a su Hijo? Lo envió para darte salvación y vida eterna, para que pudieras recibir el don de Dios por la fe y para que puedas resucitar a una nueva vida.
Debido a que Cristo salió victorioso de la muerte, Él te ofrece vida abundante y vida eterna. Esta, mi querido hermano, puede perfectamente ser nuestra mejor Navidad. Puede ser tu mejor Navidad. Puede ser el espíritu de temporada que habíamos anhelado durante tanto tiempo. Por eso juntos como iglesia decimos, bendecida Navidad, bendecido Año Nuevo, y que Dios bendiga a todas las familias de nuestra iglesia. Ponte de pie, cantemos de eso. No hay nada como el Señor. Por ti es mi amor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Jesús, puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, ven aquí de mi corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Dile tu gracia. Gracia y favor, conmigo puedo ver, llenando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gracias, Padre.